que no me voy a poner falta porque no me veo en la cámara. No se preocupe, no tengo ningún problema. Ya, licenciada, muchísimas gracias. ¿Sí? Ya, a ver, ya. Cualquier situación, por favor, escríbanme para no perder clases, ¿sí? Escríbanme por interno para poder continuar. Cualquier situación que sea de esto, de permisos, escríbanme, por favor, por interno con su nombre completo y número de cédula y yo con muchísimo gusto hacer los permisos necesarios, pero no podemos perder la clase, ¿sí? Entonces, hablábamos del orden jerárquico de la ley, como van la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Tenemos las funciones del Estado. La función legislativa está a cargo de la Asamblea Nacional. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, el Poder Judicial encabezado por el Consejo de la Judicatura, la función electoral representada por el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral y la función de transparencia y control social. Estará dirigida por una instancia de coordinación conformada por los titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, que elegirán de entre ellos cada año a la presidenta o presidente de la función. ¿Cuáles son los principios que rigen el ejercicio de los derechos? Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas en nuestro país son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, condición socioeconómica, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual. Eduardo, por favor, no rayemos la pantalla. Ni portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de los derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Este principio señala que en nuestro país ninguna persona puede ser discriminado porque para la ley todos somos absolutamente iguales. Debemos entender que no podemos nosotros, anteriormente se discriminaba, no se discriminaba, pero sí había un proceso, que iba en contra de algunos derechos, porque si una persona estaba sancionada, ¿no? Si tú imaginas que una persona ya había sido detenida por robo, de pronto luego por estafa, por algún tipo de delito contra la propiedad, integridad personal, inviolabilidad de la vida, etcétera, esta persona ya no, al momento que iba a ser juzgado por otra contravención, se le tomaba en cuenta su historial para ser sancionado con mayor severidad. Hoy en día no. Hoy en día nosotros, dice la misma ley que no podemos ser sancionados por nuestro pasado judicial. Pasado judicial, ¿qué quiere decir? Los antecedentes personales que en algún momento hubiésemos tenido, ¿cierto? Es más, el Estado nos da la posibilidad de rehabilitar estos antecedentes. Julio Narváez, tengo levantada su manito, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mi consulta era, y no hay una ley que ampare así a los que son criticados o por etnia o por algún asunto así. Esa era Claro que mi sí. consulta. Ya, vamos a registrar primero la participación de mi querido Julio.
Julio Narváez, correcto, ¿no es cierto? Por supuesto, existen leyes que nos protegen y una de estas es la Constitución. La Constitución señala los derechos de libertad, que ninguna persona puede ser discriminada ni por su sexo, ni por su orientación sexual, ni por su pasado judicial. Y justamente iba a llegar a este tema del pasado judicial. ¿Qué pasa? Que hoy en día nosotros tenemos la opción de poder rehabilitar nuestros antecedentes, que si de pronto yo tuve una detención por cualquier tipo de delito y vaya en perjuicio de conseguir trabajo, de buscar una mejor oportunidad, el Estado me pueda a mí dar esa facilidad para que yo pueda limpiar mis antecedentes. ¿Cómo limpio mis antecedentes? Reuniendo requisitos como copia de la cédula y certificado de votación a color, el certificado de las secretarías de los tribunales, tener otro proceso pendiente, el prontuario carcelario, la boleta de excarcelación, y con esto en 48 horas de manera gratuita, los policías judiciales de cada cantón tienen la obligación de marginar los antecedentes personales. Y es una gran oportunidad para aquellas personas que de pronto fueron detenidas por una situación de lesiones o por algo que no sea relativamente que cumple cumplimiento para poder trabajar. Estimado Carlos Terán, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Una consulta, yo he ido, por ejemplo, a veces a los juzgados acompañando a X personas, ¿no? Y usted dice que igual la ley es para todos y nos amparan y tienen derecho, ¿no? Pero ha habido ocasiones que, por ejemplo, a dos personas que yo acompaño a hacer trámites, si no le piden dinero, lo hacen esperar. Pero vienen otras personas que usted sabe que tienen poder, tienen dinero y los atienden de una. O sea, no deberían ser así las instituciones públicas, porque viene alguien de corbata y ve a una persona vestida normal, lo atienden primero a él y como el otro no tiene dinero, no tiene nada, no le puede dar al abogado para que la agilite, lo dejan al último a veces. Y yo he estado presente, ¿no? O acompañando a otras personas, ¿no? Que no debería ser así. Claro que bajo papeles dice que te ampara y todo, pero solo es por papeles. Por supuesto. Pero en la práctica es diferente, exacto. Y justamente por eso les decía al inicio que tenemos una de las constituciones más maravillosas de Latinoamérica, pero lamentablemente es la interpretación o el control que se le da para que se hagan efectivos estos derechos. Y es verdad, a veces nosotros somos muy prejuiciosos, entonces le damos prioridad cuando debería ser lo contrario incluso, ¿no es cierto? Si ve una persona que de pronto tiene sus limitaciones, que de pronto necesita quizá pidió permiso en su trabajo, dejó solo sus niños, darle prioridad, pero en base a ese sentido, con base a ese sentido, y no más bien por prejuicios, porque veo a una persona con corbata y sí lo entiendo rápido porque me puede causar algún problema, mientras que a la persona humilde, pues le sigo dando el peor trato. No debería ser así. Bueno, estos procesos de capacitación a nosotros también nos ayudan para ser mejores, ¿no es cierto? Para aportar y para decir, pues bueno, si en la ley está que todos gozamos de los mismos derechos y oportunidades, pues ustedes ya como guardias de seguridad pueden hacer cumplir ello, ¿no es cierto? Y si de pronto una persona está en la columna, decirle a por favor, tiene que ser también la correspondiente y no darle un trato preferencial porque de pronto se metió por viveza criolla o porque se cree más que otra persona, sino que sea sometida a los mismos reglamentos que tiene nuestra institución. Francisco Márquez, buenas noches. Gracias a usted, Carlos, queda registrada su participación. Francisco Márquez, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Adelante. Yo le iba a decir que eso sí es verdad, digamos, porque sabe, pasé en muchos casos que, digamos, por hacer cumplir la ley de las personas, pues las que necesitan más, a veces los guardias saben que hacen sin trabajo y sin eso, por el poder de la persona que le están negando, pues, que le están negando, pues, el puesto. Y como usted también dice que han pasado muchos casos
en que cuando hacen cumplir las leyes, es verdad, como dijo el compañero, si no tienen dinero o no tienen poder, se quedan a lo último, o a veces en el olvido. Los casos quedan ahí guardados. Ya, a ver, listo. Hay un poquito de interferencia. Voy a ir leyendo los mensajes que tengo aquí. Me dicen que los detenidos por reiteradas veces son juzgados por el delito cometido y no se tomen en cuenta los delitos anteriores para que no los dejen salir más. A ver, por favor, silenciemos los micrófonos. Ya, a ver, hay una situación, ¿no es cierto? La ley nos señala eso, que yo no puedo sancionar a una persona, nos puede parecer de cierta manera injusta, pero se los voy a presentar desde otra óptica. ¿Qué pasa si una persona, voy a suponer cualquier persona, Pedro Peláez, ¿no es cierto? Si Pedro Peláez, espero que no exista ningún Pedro Peláez, si Pedro Peláez fue detenido por un delito de injurias calumniosas, ¿no es cierto? Y está en su registro que Pedro Peláez fue detenido por un delito de injurias calumniosas y ya no puede acceder a un trabajo. Entonces vuelve a caer detenido Pedro Peláez, de pronto es por un accidente de tránsito. Son delitos, por supuesto, pero son delitos muy diferentes, ¿no es cierto? ¿Y qué tal que el juez lo llegara a sancionar nuevamente por algo que él ya pagó? Si yo pagué mi causa, mi pena, ¿no es cierto? Es lo que me dice la ley. Ninguna persona puede ser discriminada por su pasado judicial. ¿Por qué? Porque esa persona ya pagó. Si estuvo detenida por robo, ya pagó la sanción que el juez le impuso, ¿cierto? Ya la pagó, ya está libre. Si una persona pagó su pena, yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes, sé que algunos van a decir, bueno, pero hay delitos terribles y atroces como las violaciones a menores, las violaciones a cualquier persona, como los delitos de homicidio, por supuesto, deberían reformarse las leyes para que este tipo de delitos puedan ser delitos que sean sancionados con una cadena perpetua, ojalá, pero también en diferencia de delitos, está de cierta manera correcto, ¿no es cierto? Porque si de pronto, perfecto, señor Obregón, correcto, yo estoy de acuerdo absolutamente con usted. Este tipo de delitos deberían ser sancionados de manera drástica para que no se vuelvan a cometer, porque una persona que es capaz de cometer este tipo de situaciones es reincidente y lo acabamos de ver con una situación de un tipo que fue dejado en libertad luego de realizar una violación y volvió a ser reincidente con una niña de 12 años. Entonces, no hablamos de un proceso de rehabilitación y no lo vamos a hablar, ¿no es cierto? Porque para que se dé un proceso de rehabilitación con este tipo de personas es bastante complicado, es muy difícil. Y mientras tanto seguimos dejándolos a expensas de que cometan otro tipo de delitos. Pero sí está bien en el lado de que si una persona ya fue sancionada por la causa que haya cometido, sería también una situación muy negativa, que siga siendo sancionada el resto de sus días. Y precisamente enfocado a esto es lo que viene la rehabilitación de antecedentes personales, donde nosotros podemos rehabilitar nuestros antecedentes y sí insertarnos en la sociedad como personas normales, ¿no es cierto? Como personas con iguales oportunidades, porque no me van a dejar mentir, si una persona que tiene antecedentes personales ya no es considerada para un trabajo como lo es cualquier persona que no lo tenga. Entonces, obviamente, pues para tener ese mismo nivel de oportunidades es lo que el Estado garantiza. Mi querido Carlos Pérez, buenas noches. Buenas noches, profe. Comentando algo sobre el tema ese que estaba diciendo usted. Una persona también con registro judicial, también se le resulta muy difícil conseguir trabajo, porque igualmente a nivel legislativo sí se le perdona, como usted dice, en la Constitución, pero para el ojo, a nivel óptico, como dice usted, a nivel de empresa va a ser muy difícil para la persona que tenga este tipo de antecedentes, porque la competencia sería grande y dentro del área laboral hay muchas personas que no tienen antecedentes, entonces las personas con antecedentes ya serían como de último, serían una última opción en dado caso que se requiera. Sí, entonces
en todo tipo de empresas, mirarían ese tipo de personas. Claro que no, diferentes razones tendrán, pero lo mirarían como la última opción. Correcto, Carlos, correcto. Y precisamente por eso podemos rehabilitar los antecedentes y darle a esa persona la opción a que se reintegre a la sociedad de manera igualitaria. Muchas gracias, Carlos, por su participación. Todas las participaciones del chat ya por sí solas quedan registradas. Sí, yo registro las que les cedo la palabra. Me dicen si antes de salir de prisión se realiza algún tipo de examen psicológico. Lamentablemente no. Debería estar dentro de los requisitos, pero lamentablemente no. Vistos buenos que dan en los empleados. Bueno, esto de los vistos buenos es un tema terrible, es un tema que lamentablemente atenta muchísimo contra los derechos porque no siempre se trata de una falta del empleado, sino a veces también de un tema de un tema del empleador que, bueno, ya vamos a ir justamente al código de trabajo y ahí vamos a ampliarnos un poquito con esto. Tenía levantada la manito de un señor estudiante, Brian Vázquez. Buenas noches, Brian. Buenas noches, dicen, claro, como decía mi compañero, hoy en día, pues las empresas, si tienen algún tipo, si una persona va y presenta su hoja de vida y ahí le ven los documentos y todo, pues si el tipo tiene un antecedente penal, pues la empresa directamente lo va a rechazar, por lo que no le convendría tener a una persona con un antecedente así dentro de la empresa. Eso ya es directamente una discriminación. Claro que sí, es discriminatorio porque la ley, acabamos de ver los principios que regulan las leyes, ¿no es cierto? Y uno de los principios es que todas las personas somos iguales y a veces cuando sí existen, incluso hay un tema muy penoso, el tema de los juicios por los juicios de alimentos. Esto no es un delito, un juicio de alimentos no es delito, porque estarían sancionando el hecho de tener un hijo, ¿no es cierto? Entonces, eso no es un delito. Lamentablemente esto, y a veces sí se configura en un tema de que no lo elegí porque tiene un juicio de alimentos. Y a veces los reclutadores de talento humano dicen, bueno, lo que pasa es que esta persona que tiene un juicio de alimentos, si se atrasa a cualquier momento, lo pueden pedir y llevar detenido, entonces pierde credibilidad mi empresa, hace quedar mal al lugar del trabajo, y de pronto si se va detenido hasta que cancele, me quedo sin guardia, me toca buscar otro de manera inmediata, y es un problema, y por eso lo plantean así. Pero lamentablemente el tema de la prisión por juicio de alimentos es algo que se debe dar debido a que hay que asegurar por todos los medios la manutención de un muerto. Y ya vamos, me gusta ir paso a paso porque justamente nos vamos a adentrar también luego en las personas de atención prioritaria, cuál es este grupo y por qué están dentro de este grupo de atención prioritaria. Eddie Astudillo, buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, compañero, buenas noches. Acerca del tema que usted está hablando de la rehabilitación social, primero parte 1, lastimosamente en nuestro sistema no existe una rehabilitación social para el interno o para el PPL más conocido. No existe, no hay una rehabilitación social. Existía hace años y había una persona que lo hacía. Lastimosamente esta persona fue asesinada y muerta. Estoy hablando de la exdirectora socióloga Soledad León Rodríguez. Entonces, ella es la única persona que tuve el orgullo, el honor de trabajar con ella, porque yo trabajé para la penitenciaría, rehabilitando presos, dando teatro, porque yo soy maestro de arte. No existe, de allá para acá, no existe. No hay una rehabilitación, algo adentro que rehabilite al preso. El preso entra y sale con más mañas, sale con más ganas de seguir delinquiendo. Y lastimosamente, como decían anteriormente los compañeros, perdón, cuando son reincidentes, la culpa ya no es del preso, la culpa es de, lastimosamente, fiscales y jueces corruptos que se manejan por medio de dinero. No sé lo que tenía que tratar, licenciada, que quería decir. Gracias. ¿Me escucharon? ¿Hola? Sí, sí. Correcto, estoy completamente de acuerdo, querido Eddie, mi querido Eddie. Lo que nos dice el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, es que fue creado para sancionar los delitos que se encuentran tipificados, para rehabilitar a las personas que han cometido un delito,
Y en ese punto no hay absolutamente nada de rehabilitación, porque como usted bien lo señala, a veces lamentablemente en vez de rehabilitarse salen perfeccionados en el crimen, salen con modalidades nuevas adoptadas en estos centros de rehabilitación social. Existe un hacinamiento y bueno, es que para rehabilitar a las personas que se encuentran dentro de un centro de rehabilitación social, se requiere un cambio profundo, un cambio donde de pronto les enseñemos el valor del trabajo principalmente, ¿no es cierto? Y que ellos puedan ser quienes aporten para su sustento y que no el Estado tenga que desviar una fuerte cantidad de dinero para su manutención, alimentación y servicios en general, sino que ellos puedan ser también quien. O sea, es un cambio tan profundo que tenemos que hablar cambios a nivel de fiscales, a nivel de jueces, con penas que en realidad sí me pongan a pensar, porque si hay una pena de ahorita lo que se da, ¿no es cierto? ¿Por qué están tan hacinadas? Porque no tenemos penas firmes también. Y porque a veces contamos con, lamentablemente, con no todos, pero existen jueces y fiscales que se parcializan muchísimo ante las cosas. Entonces, y se les hace más fácil darle la libertad a la Policía Nacional, que para realizar una investigación se requiere tiempo, se requiere recurso humano, logístico. Y en una audiencia de calificación de flagrancia que dura 40, 45 minutos, esta persona sale en libertad. Y el trabajo quizá de un día, de horas, el riesgo que hemos puesto a guardias, el riesgo que hemos puesto a policías, queda en nada. Entonces, obviamente, sí necesitamos un proceso de cambio y precisamente este tema de la rehabilitación social, de los centros de rehabilitación social, es uno de los temas donde que son mayormente medidos para situarnos con los índices de criminalidad que estamos enfrentando en estos momentos, porque todo tiene una repercusión y de pronto existen matanzas en el interior de las cárceles, pero esto repercute afuera, porque la familia de fulano se venga de la familia de fulano y así empieza una ola de violencia que prácticamente pues nos tienen los sitiales que estamos ubicados hoy en día. Mi querido Sixto Narváez, buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Sixto Narváez. Referente al tema, acatar algo de referente al tema de lo que estaban diciendo del por ejemplo, lo que un caso, digamos, de un juicio, digamos, de alimento. O sea, eso es un caso, digamos, civil, ¿no? Lo que es, por ejemplo, robo, eso es no. Es una medida de aseguramiento, mi querido Sixto, correcto. No es ningún delito. Ya. Tener un hijo no es un delito. De pronto, los juicios de alimentos se pueden dar. Es un caso civil. Eso es un caso, digamos, ya, o sea, algo, ya se me fue la palabra, un delito. Social, digamos, un caso penal, ¿no? Claro, no, delito, para nada. O sea, no está estipulado en el OIP. Lo que sí se genera es una boleta de encarcelación cuando se adeuda un valor superior a las 2 pensiones alimenticias. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños son derechos que son superiores, ¿no es cierto? El interés superior del niño. Y obviamente los niños se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones que las tiene usted, que las tengo yo, que tiene Ed y Francisco, para acceder a los servicios. Un niño por sí solo no se puede mantener, no puede tener un trabajo. Entonces, como medida para poder garantizar, ¿no es cierto?, garantizar el cuidado y la manutención del niño, es que el Estado pone esta situación, que se plantea que a partir de la segunda cuota que se encuentre vencida, del segundo pago, por así decirlo, la persona, en el caso de que no haya cancelado, puede la madre o el padre que esté viviendo con el niño, puede solicitar una boleta de captura, ¿no es cierto?, con la finalidad de que se pueda pagar y el niño pueda seguir en las mejores condiciones, pero no es un delito, no es una situación. De hecho, en nuestro país, nadie que deba a nadie por deudas, no existe cárcel. En nuestro país, por deudas, nadie se va preso, salvo
por este tema de juicio de alimentos, pero es con la finalidad de asegurar el bien superior, que es la protección del niño. Esa es la situación. De ahí no es, pues, lamentablemente que es un delito y que de pronto lo podamos nosotros configurar de esa manera. Y por eso les decía, está muy mal que las empresas sancionen o castiguen a una persona que porque tiene un juicio de alimentos, lamentablemente ya no puede acceder a un trabajo, porque sí es discriminación, a eso sí se le va a llamar discriminación. Mi querido Héctor Camposano, buenas noches. Héctor Camposano. Sí, en cuanto, lo que pasa es que en nuestro país las leyes, digamos, son muy débiles. Estamos hablando de que el delincuente tiene más protección antes que nosotros. Puesto que un robo, un asesinato o algo, el agresor siempre sale al siguiente día o lo más pronto, porque no se tiene pruebas suficientes y nosotros mismos, las personas mismas tienen miedo de ir a declarar en contra de ellos. Por supuesto, claro, no hay garantías. Para los dos no hay garantías y por ejemplo, para ser considerado dentro del sistema de protección a víctimas y testigos que ofrece la Fiscalía, se debe cumplir una serie de requisitos y prácticamente tener un nivel de riesgo súper elevado para pasar. Y a veces cuando vamos, ¿no es cierto?, a las audiencias, el delincuente cuando sale va amenazando al policía, va amenazando a la persona que es la víctima, y si es que hay un testigo, también al testigo. Y esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, concuerdo con usted, mi querido Héctor. Tengo una preguntita antes de continuar de Joseph López. Me dice, a ver, solo es una pregunta. ¿Usted cree que sea necesaria una sentencia de muerte en nuestro Ecuador para poder reducir el nivel de peligrosidad en nuestro país? Bueno, nuestro país primero es garantista de los derechos y considera la vida como el derecho fundamental. No sería partícipe de este tema no, o sea, definitivamente yo creo que soy una persona pro vida, entonces no estaría de acuerdo con la pena de muerte, pero sí con una cadena perpetua para delitos como que atenten contra delitos de tipo sexual o tipos contra la inviolabilidad de la vida. Yo creo que este tipo de delitos donde no se puede resarcir el daño, porque otro de los principios del COIP es resarcir el daño a la víctima, ¿no es cierto? En casos como violaciones, en casos como abusos sexuales, y especialmente cuando son contra niños, la verdad es que yo creo firmemente en que las medidas deben ser drásticas. Si yo quiero reducir los delitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué se busca ahorita? El tema del aborto era un tema que estaba un tema que estaba prácticamente en boga. ¿Y por qué quitarle la vida a un niño, no es cierto? Que se engendró, por supuesto, en condiciones completamente arbitrarias, pero ya es una vida, o sea, está ahí. ¿Por qué no sancionamos al violador? ¿Por qué no, definitivamente, no le imponemos una pena que no lo deje salir y buscar más víctimas fuera? Porque esa persona va a salir, así sea de 60, 50 años, a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué las penas no van enfocadas a esa persona que causa un daño irreparable? Porque cuando hablamos de una violación es un daño irreparable. Cuando hablo de una muerte, de un asesinato, es un daño irreparable. Cuando es un femicidio es un daño irreparable. ¿Por qué? Porque matan a la madre y detrás de la madre hay una familia. O cuando hay un homicidio, matan a ese ser humano, sea hombre, mujer, cualquier tipo de persona. ¿Cómo reparo el daño de una muerte? Ya no hay manera. Entonces, creo que ese tipo de daños sí deberían ser sancionados con la mayor fuerza posible, porque son daños que yo no puedo resarcir a la víctima, no puedo darle $1.000.000 y decirle, bueno, su papá vale esto, tranquila. No hay cómo, ¿no? Entonces son situaciones donde sí creo que las leyes deberían ser absolutamente duras y rígidas. Nosotros tuvimos un caso terrible del de la niña Emilia, no sé si ustedes lo pudieron observar o de pronto recuerden el caso de violación, secuestro, asesinato de esta niña María Emilia, que realmente nos conmocionó a todos. Tuve la oportunidad de participar dentro del proceso de investigación en algunas diligencias y es un tema que a uno como ser humano lo enardece, porque era una situación tan cruda que ustedes no se imaginan. Yo creo que ni la peor película de terror
expuesta en Hollywood se compara a la realidad que uno tuvo que observar en ese momento. Entonces, ese tipo de situaciones que van contra una niña inocente y haberle hecho, bueno, no voy a entrar en detalles con respecto a la víctima, por supuesto, pero ese tipo de delitos creo firmemente que sí deberían ser sancionados de la manera más drástica posible. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Pedro Dávila, buenas noches. Pedro Dávila. Licenciada, buenas noches. Por comunicarles que recién me conecto, por lo que vine recién del trabajo. Recién me estoy conectando, licenciada. Bienvenido, Pedro. Tengo una pregunta aquí en el chat. Me dicen, ¿qué opinas acerca de lo que está haciendo el presidente de El Salvador? Excelente, excelente, excelente. O sea, a las personas buenas apoyarlas a salir adelante con emprendimientos, préstamos, cualquier situación. Y aquellas personas que lastimaron el derecho de otra persona, que lesionaron el derecho de otra persona o que quieren apropiarse de la seguridad de un país, pues sancionarlas con el rigor que compete. Y no más bien, lamentablemente, tener a ciudadanos que sí se dedican a hacer las cosas correctamente, amedrentados y de no poder hacer nada porque tienen un país sumamente lesionado. Entonces, yo creo que ojalá tuviésemos un presidente como el señor presidente de El Salvador. Está siendo observado por los derechos humanos, por supuesto, eso no le vamos a quitar, pero tiene también esa valentía para enfrentar. Ojalá, si nosotros, si ustedes como guardias de seguridad, si la Policía Nacional como tal, en el ámbito de sus acciones, tuviese ese apoyo, créanme que se reduciría considerablemente las participaciones por delitos de asesinato con modalidad como el sicariato. Las muertes violentas en nuestro país, estimados estudiantes, tenemos un número de 10 muertes violentas. Imaginen ustedes el índice de peligrosidad en el cual nos involucra. Entonces, necesitamos leyes, necesitamos apoyo definitivamente. A mis estudiantes la semana anterior. Estamos frente, la Asamblea está diseñando o reformando las leyes con la finalidad de que ya no se este tema de proporcionalidad, sino de un uso superior de la fuerza que nos permita a nosotros no exponernos demasiado y tener también ese respaldo legal para poder actuar. Tengo levantada la manito de usuario de Zoom, no sé su nombre, pero le cedo la palabra. Usuario de Zoom, le cedemos la palabra, por favor, adelante. Dicen, en caso de un asesinato o violación, los familiares digamos, una niña, si es que van, le encuentran al violador, digamos, le asesinan, sería que la persona que la asesinó, más claro que se desquitó, pues, haciendo una venganza de la niña, ¿sería que esa persona se va a la cárcel? Sí, sí, mi querido Javier. Bueno, a ver, aquí hay salvedades, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en el escenario nosotros, ante cualquier persona que esté lastimando a otra, voy a suponer el ejercicio que me propone mi querido Javier, si existe una violación, ¿no es cierto?, en el momento, y yo actúo y le quito la vida al violador, hablaríamos de defensa, de defensa propia, entonces ahí no habría realmente una pena, pero ya cambia la figura cuando de pronto la violación se produjo en un día y nosotros logramos la captura del tipo pasadas las 4 horas. No hay flagrancia y por lo tanto, pues ya no se hablaría tiene que darse en el momento para que sea estado de necesidad y defensa propia, ¿sí? Si no, pues ya va a cambiar la figura y si yo llegase a matar a esta persona, hablaríamos de un delito de homicidio culposo cuya pena privativa de libertad es de 7 a 10 años. Ya, muchas gracias. Eso, mi querido Javier, pero yo creo que si alguno de nosotros observamos este tipo de actuaciones y aberraciones, yo en lo particular pues ya estaría detenida, creo que también porque ya no podría permitir que algo le pase a algún familiar cercano.
Son situaciones que, como les digo, hay delitos donde sí se puede resarcir el daño a la víctima, pero en delitos de este tipo, lamentablemente no podemos, y es muy difícil para la persona a un proceso de reinserción, es casi imposible. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que no se puede crear una... Mi querido Daniel, ¿tiene levantada su manito? Adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciada, compañero. En el punto de lo que es derecho, ¿no? Me gusta ese punto, lo que es equidad de género. Me acuerdo en el tiempo que el abogado Abdalá Bucaram fue presidente y vicepresidente era la licenciada Rosalía Arteaga. Ella tenía que ceder el puesto de presidente. Pero como en el país hay bastante machismo, quien asumió la presidencia fue Fabián Alarcón. Y de ahí se ve que siempre hay, en nuestro país hay gente poderosa que manipula los derechos, solamente se benefician los poderosos. Como dijo La Javier. hacen y deshacen. Ya, ese era mi punto como usted hablaba de equidad de género. Excelente, mi querido Daniel. Concuerdo con usted definitivamente. Muchísimas gracias por su participación. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. El día de mañana yo les enviaré el enlace de manera oportuna para podernos reunir, ¿sí?